Hablamos de la clasificación de inflamación. Se refiere más bien a los componentes, a los signos inflamatorios, ¿verdad? Que observamos con la tétrada de Celso y la péntada de Virchow, ¿verdad? Dolor. Uno de los fármacos destinados al dolor, tanto de baja intensidad como de moderada intensidad, son los AINES. Siempre en todo proceso doloroso es conveniente iniciar con AINES. ¿Cuál es la ventaja? Que no causan dependencia. En términos vulgares, no causan adicción. Uno puede suspender y no va a haber ningún problema. Sin embargo, si inician un opioide, tienen muy alto riesgo de depender, ser adictos, intencional o sin intención, ¿verdad? Es lastimosamente el cuadro de muchos pacientes que sufren de dolores crónicos. Ya el dolor no es el problema, es la adicción, ¿verdad? Justamente hoy estaba escuchando a una persona que sufría de dolores crónicos de columna y fue escalando de morfina a fentanilo, ¿verdad? Y hoy en día ya no puede salir del problema del fentanilo, ¿verdad? Altamente adictivo, ¿verdad? Similar a la heroína. Bueno, entonces, moraleja, siempre iniciar un tratamiento de dolor con analgésicos no esteroideos. Hablamos también, creo que acá nos quedamos, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? No, pasamos, ¿verdad? Absorción. La mayoría se absorben bien. Tienen un problema que se unen a proteínas plasmáticas, ¿verdad? Tienen buena distribución. Creo que esto también ya mencionamos, ¿verdad? La distribución también. Dijimos alto nivel de unión proteica y depende de la concentración y tienen tendencia a ser saturables, ¿verdad? O sea, tienen un techo. Tienen una dosis terapéutica, una dosis máxima. Ese es un condicionamiento de los AINES, ¿verdad? Tienen una dosis máxima. Quiere decir que hasta ahí consiguen un efecto farmacológico. Hasta ahí pueden calmar el dolor. Sin embargo, comparativamente con los opioides, que va a ser nuestro próximo capítulo, no tienen techo. Ustedes dan más fármaco y dan más analgesia. Solamente que hay un precio alto que se paga, que son sus complicaciones, ¿verdad? Bueno, acá también nos dice que gran parte del cuerpo tiene tendencia a alcanzar líquido sinovial, que el objetivo en el caso de que sea una artritis, una artralgia, una artrosis, ¿verdad? Patologías de la articulación, que es el foco principal de los antiinflamatorios. La mayoría alcanzan buenas concentraciones, dice, ¿verdad? Funciona para luxaciones, fracturas, inflamaciones locales. Podríamos utilizar bien. Gran parte de los fármacos de tipo no esteroideos también alcanzan concentraciones cerebrales, ¿verdad? En el cerebro consiguen un efecto central, ¿verdad? Tanto, principalmente analgésico, pero mayormente antipirético, ¿verdad? Antipirético. Lo que es pirético es fiebre, ¿verdad? Y por vía tópica, que es para el tratamiento local, para esos procesos inflamatorios locales como luxaciones, ¿verdad? Algún tipo de esguince, ¿verdad? Funcionaría bien. El que mejor difunde es el diclofenac. También hoy ya se acopla el ibuprofeno, por ejemplo, que ya van a encontrar en gel, ¿verdad? Bueno, esto también creo que ya habíamos mencionado, no estoy seguro. La gran mayoría sufre transformación hepática y se eliminan por riñón. Todos se eliminan por vía renal, ¿verdad? Y los efectos adversos. Si ustedes van a administrar un AINES, lo primero que tienen que condicionar es el tiempo de administración. Si el dolor va a ser transitorio, lo máximo que pueden indicar es de 3 a 5 días. Hasta ahí. O sea, eligen, por ejemplo, un ibuprofeno. No sé si ya mencioné ya cómo indicar un fármaco, ¿verdad? Ya hablamos de eso. El día de mañana ustedes van a estar sentados en un consultorio, ¿verdad? Y siempre tienen que indicar de una manera universal, ¿verdad? Por si acaso.
Siempre colocamos, no sé qué escribieron allá, ¿verdad? No se entiende qué quisieron dibujar acá. Bueno, parece un riñón. ¿Y esto qué es? Me parece un campo electromagnético. Bueno, primero siempre colocan, no importa que sea, siempre colocan la droga con el nombre genérico, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente viene por dolor de garganta, algo clásico, ahora estamos con dolor de garganta abundante, ¿verdad? Y podríamos elegir un ibuprofeno, que es muy versátil, pocos efectos adversos. Es nuestro nombre genérico, ¿verdad? Después ya van a encontrar millones de nombres comerciales. Cápsulas blandas, cápsulas de liberación prolongada, cápsulas de liberación corta. Un mundo enorme de fármacos comerciales. Mucha propaganda, mismos efectos. Luego la dosis. Sí o sí viene la dosis que quieren administrarle. 400, puede ser de 600 miligramos. Ponen en qué está dosado, si es miligramos, gramos, microgramos, sí o sí. Y cuánto quieren administrarle. Generalmente elegimos un comprimido. Puede ser 2 comprimidos, 3 comprimidos o 4 comprimidos. Por ejemplo, en el tratamiento de la tuberculosis se usan 4 comprimidos para un peso estándar de una sola dosis. O sea, 1 comprimido, 2 comprimidos, 3 y 4 comprimidos. Sin embargo, acá yo quiero un solo comprimido de 400 miligramos. Pongo la forma de presentación, ¿verdad? Comprimido, cápsula, jarabe, ¿verdad? Gotas, ampolla, ¿verdad? Crema, lo que ustedes crean que es más conveniente. En este caso elegimos comprimido, y este comprimido quiero el intervalo de dosis, que tiene que ser el correcto, cada 8 horas, ¿verdad? ¿Qué nos falta acá? ¿Por cuántos días quiero que tome este medicamento? Por 3 días. En caso de que no se resuelva, puede volver a acudir junto a su médico de confianza, ¿verdad? En teoría ella tendría que controlarse o mejorar. Mejorar el dolor, mejorar la inflamación, mejorar el proceso infeccioso. ¿Entienden? Siempre es de la misma manera. Y todos los componentes tienen que poner. ¿Qué pasa si no ponen? ¿Verdad? Por ejemplo, hace poco hubo un caso judicial en el cual una odontóloga indicó flúor y en vez de poner miligramos puso gramos. Un pequeño error. Sin embargo, en esa dosis que son gramos, el fármaco es extremadamente tóxico. Y la paciente falleció en cuestión de minutos, ¿verdad? Se fue a juicio y perdió el juicio. Perdió el juicio y se fue condenada, creo que 4 o 6 años, no sé. ¿Conocen ese caso? Era una odontóloga. Y fue un error en la prescripción médica. ¿Verdad? ¿Por qué es importante esto? Uno, porque están siendo entrenados a indicar correctamente un fármaco por un lado, y por otro lado hay otro colega que puede ser que indique mal. ¿Verdad? Por ejemplo, coloca cada 4 horas. ¿Verdad? Y ustedes van a agarrar y van a... Ah, no. Esto es cada 8. Señora, a partir de ahora va a tomar a partir de cada 8 horas. ¿Verdad? Estaba mal, el colega se confundió, ¿no? Vamos a tratar de no hablar mal del compañero, ¿verdad? Pero es importante siempre. Van a encontrar muchos médicos que no manejan bien la dosis y no manejan bien el intervalo de dosis. Entonces ustedes corrigen. Podemos equivocarnos, pero la idea es que no. Todos se pueden equivocar menos el médico, dice. Porque si se equivocan, puede estar una vida comprometida. ¿En dónde es muy importante esto que ya dieron en microbiología, por ejemplo? En los antibióticos. Si se equivocan en la dosis y en el intervalo, pueden que ocurra un efecto tóxico o que queden cortos y ocurra un evento que se llama resistencia, ¿verdad? Las bacterias se vuelven más agresivas. Entonces el papel de usted es fundamental el día de mañana. ¿Entienden? ¿O no? ¿Sí?
Esto siempre se escribe de la misma manera y no se altera el orden. No van a alterar el orden por nada. No es que van a poner ibuprofeno cada 8 horas 400 miligramos. No, siempre se escribe de la misma manera. Bueno, los eventos cardiovasculares ocurren principalmente en los inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Se recuerdan que el objetivo de la inflamación era inhibir la COX-2, que era la ciclooxigenasa tipo 2, que era el que se encarga de la inflamación? Entonces, al indicar un fármaco AINES, el objetivo es bloquear la COX-2. Entonces, estos personajes farmacológicos crearon un fármaco que solamente inhibe a esa ciclooxigenasa y creyeron que descubrieron algo muy interesante. Si bien son muy potentes antiinflamatorios como los COXIP, acá vemos el celecoxib, rofecoxib, el etoricoxib, pero tienen un evento que paga, que es mayor riesgo de eventos cardiovasculocerebrales. Esa persona automáticamente se convierte en una persona protrombótica. Trombo, coágulo. Coágulo es sinónimo a infarto, isquemia, ACV, isquémico, ¿verdad? En todas las personas, no en las que tienen mayor predisposición. Por ejemplo, diabéticos, hipertensos, dilipidémicos, obesos, sedentarios y personas que consumen anticonceptivos orales. Tienen mayor riesgo de trombosis, ¿verdad? Entonces, en esos pacientes hay mayor riesgo y tengo que considerar evitarlos, ¿verdad? Evitarlos. ¿Cuál es su beneficio entonces? Son muy buenos antiinflamatorios, son muy potentes. Por ejemplo, hace 2 años aproximadamente vino una epidemia de chikungunya, ¿verdad? No sé si le agarró chikungunya a ustedes. Hubo muchos alumnos que se contagiaron y da o no dolores articulares incapacitantes, ¿verdad? En el cual estos fármacos hicieron su papel muy correctamente, funcionaron muy bien como antiinflamatorios articulares. Bueno, tener cuidado en la administración en pacientes susceptibles. ¿Cuáles eran los susceptibles? Hipertenso, diabético, anciano, dilipidémico, obeso, todo lo que son factores de riesgo cardiovasculares, ¿verdad? Bueno, sobre la presión arterial, renal y renovascular, ¿tienen algún efecto? Y por supuesto que tienen también, ¿verdad? En personas normales, ¿a qué llamaríamos normales? Que tienen un filtrado glomerular normal, una tasa de filtrado glomerular normal. En esa persona el riesgo de que ocurra un evento renovascular, muy raro. Pero en sujetos también predispuestos, ¿verdad? Como insuficiencia cardíaca, renal, crónica, en tratamiento médico, o hipovolemia, deshidratación básicamente, los AINES juegan un papel muy importante gracias a las prostaglandinas, que se encargan justamente de la perfusión del riñón, ¿verdad? De acá alguien dibujó un riñón para ayudarme, ¿verdad? Relacionado directamente con la ciclooxigenasa tipo 2. Y también hay un problema que favorece la acumulación de potasio. Por ejemplo, no se van a llevar bien con los ahorradores de potasio. ¿Se recuerdan? Diuréticos, como espironolactona, plerenone, triantereno y amilorida. ¿Se recuerdan? Eso rendimos dentro de poco, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si no respeta esta indicación? Generalmente eso puede ocurrir porque el paciente se siente bien, no le duele, vive bien, se mueve bien. Entonces, continúa el tratamiento. En tratamientos prolongados puede llegar a desarrollarse una nefropatía, que se llama nefropatía por analgésico, que se produce más o menos tras el consumo crónico de 3 meses de AINES. Y es una nefropatía irreversible. Así que este fármaco no es nada benigno si sobrepasan el límite de indicación. Esa es la diferencia entre ustedes y una persona que no entienda absolutamente nada de medicina. Le van a advertir de que si consume más de este tiempo puede terminar con los riñones sin funcionalidad, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir? Va a entrar en insuficiencia renal crónica, se va a dializar y va a depender de una máquina de hemodiálisis,
¿verdad? Bueno, la única ventaja es que si van a diálisis tienen la opción de trasplantarse. Que ocurra un trasplante renal y se reinicie el circuito de depuración renal. Bueno, en el embarazo prolonga el trabajo de parto, sobre todo la indometacina, dice que es un fármaco AINES, que hoy ya no está aprobado por la Federación de Drogas y Alimentación de los Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, provoca el cierre prematuro del ductus, ¿verdad? ¿Eso dieron? Sería embriología. Bueno, esto es muy importante, lo que es la formación del ductus. Ustedes saben que normalmente la circulación menor o circulación venosa no funciona en el periodo fetal, ¿verdad? Los pulmones están colapsados, no están funcionantes. Entonces, ¿qué hace el sistema natural embriológico? Es muy sabio y desvía el circuito venoso y arterial, ¿verdad? En realidad un solo circuito de irrigación. Entonces, tenemos dos cámaras cardíacas, ¿verdad? Tenemos acá un ventrículo. Este es derecho y este es izquierdo. En este caso, las presiones todas están iguales, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que mi circuito derecho está bloqueado. O sea, no tiene por qué irrigarse los pulmones. Entonces, ¿qué hace? Desvía la sangre, ¿verdad? Primeramente, en el primer trimestre, se forma un agujero, un foramen, que se llama ostium primum. Creo que eso salió en la reválida. Se le ocurre a veces cosas raras y quitan estas cosas, ¿verdad? Ostium primum, agujero primero, ¿verdad? ¿Qué hace el ostium primum? Viene la circulación acá por la cava, ingresa y pasa directamente a la aurícula izquierda y de ahí entra otra vez en el circuito sistémico arterial, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hace es un cortocircuito o shunt. Van a leer que es shunt o cortocircuito. Bueno, esto es fisiológicamente normal. Si estamos hablando de que hay un agujero entre sus aurículas ahora, sería un gran problema cardiovascular, ¿verdad? Bueno, después de un tiempo se cierra esto. Se cierra y se abre un agujero menor, bueno, en este caso es mayor, que se llama ostium secundum. Bueno, suena difícil, pero no es difícil. Segundo agujero, ¿verdad? ¿Para qué? Para seguir cumpliendo la derivación de derecha a izquierda. Luego, al final del trimestre, se va cerrando el ostium secundum y se abre en vez de él un agujero superior que se llama foramen oval. ¿Conocen el foramen oval? Ustedes ahora mismo tienen foramen oval, solamente que correctamente tiene que estar cerrado. Tiene que estar cerrado. Bueno, ¿cuál es el problema? Que durante la gestación, durante la embriogénesis, durante el periodo fetal, no toda la sangre ingresa por el ostium primum o el ostium secundum y va y entra al circuito venoso, ¿verdad?, de la arteria pulmonar. Entonces todo lo que pasa de largo, la arteria pulmonar acá viene, se bifurca, ¿verdad?, y hay un puente oral. Entonces todo lo que entró acá atraviesa por un puente y entra en la aorta. Acá está el arco aórtico, ¿verdad? Entonces hay un puente entre la arteria pulmonar y la aorta para permitir el paso de la cámara pulmonar a la aórtica. ¿Entienden lo que hace? Permite que se desvíe nuevamente por un remanente que pasó, hace que entre otra vez al circuito de la aorta. Entonces es un puente. ¿Qué pasa cuando el paciente, o sea, el feto entra en periodo ya de maduración y va a ocurrir el parto, ¿verdad? El recién nacido nace, generalmente llora, ¿verdad? Llora y ahí expande los pulmones, ¿verdad? Por eso siempre el médico
le pega para que llore fuerte y se inflen los pulmones. Automáticamente, no se ve bien, ¿verdad? Pero acá tendría que estar nuestro puente. Esta es la arteria pulmonar y allá está la arteria aorta, ¿verdad? Es una comunicación. ¿Quién hace posible que se quede abierto este ductus arterioso? Las prostaglandinas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el paciente nace? Disminuye brutalmente las prostaglandinas y se cierra. Y se convierte en un ligamento que se llama ligamento arterioso. Eso seguramente dieron en anatomía, ¿verdad? Bueno, se cierra y se convierte en un tejido fibroso cerrado. Entonces, automáticamente ahí las circulaciones se independizan. Y tenemos la circulación menor y la circulación mayor de mucho más presión, ¿verdad? El problema es qué pasa si no se cierra. ¿Qué creen que va a ocurrir en un recién nacido activo? La sangre va a pasar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda por nuestro ductus arterioso. ¿De izquierda a derecha? ¿Por qué? Por la presión. Muy bien tu razonamiento. La presión es mucho más alta a la izquierda, entonces va a obligar a que pase a la derecha. Y va a haber un cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a hipertensar los pulmones. Mucha presión en el pulmón, ¿verdad? En ese caso, el médico se da cuenta porque el paciente empieza a ser cianótico. Es azulado. Va a auscultar el área precordial y van a escuchar un soplo, dice en forma de chimenea de tren. El tren a vapor, ¿conocen? Un soplo fuertísimo, ¿verdad? Entonces, él plantea el diagnóstico de un cortocircuito de derecha a izquierda, posible ductus arterioso. ¿Qué hacen a continuación? Una ecocardiografía en donde se visualiza el ductus arterioso y se programa justamente el cierre del ductus. ¿Cómo van a cerrar ese ductus? Con AINES. ¿Cómo? Al administrar indometacina disminuye la secreción local de prostaglandinas a nivel del ductus y automáticamente se cierra, ¿verdad? Porque los AINES son antiprostaglandínicos, ¿verdad? Bueno, ese es un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Hay alguna forma que el de derecha pase a la izquierda? ¿Hay alguna forma de que la sangre desoxigenada ingrese a la área oxigenada? Sí. Hay una patología que seguramente ya escucharon que se llama tetralogía de Fallot. ¿Escucharon ya? Esa es un cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Quién va a ser más cianótico a su lado? ¿La tetralogía o el ductus arterioso? La tetralogía, por eso es mucho más grave. Eso se llama cardiopatías congénitas, ¿verdad? Un capítulo largo, ¿verdad? Pero eso es en resumen. Bueno, ¿qué dice? Por lo tanto, está contraindicado relativamente en el embarazo de término. ¿Por qué? Porque puede cerrar el ductus. Entonces no le vamos a administrar AINES a las pacientes gestantes, principalmente del grupo de alta potencia como indometacina, ¿verdad? A lo contrario, está indicado para el cierre del ductus persistente, ¿verdad? El ductus persistente. Antes iba a haber una alteración en la hemodinamia cardiovascular del recién nacido y puede tener una repercusión cardíaca, puede causarle una dilatación, por ejemplo, ¿no? Ya ingresa con una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, de entrada. Por eso es muy importante saber esto y evitar los AINES. Ustedes saben que los AINES están contraindicados en el embarazo. El que menos efecto produce es el paracetamol, que es el único que pueden administrar. Eso suele ser un problema ahora, por ejemplo, que tienen fiebre, dolor de garganta, inflamación. Entonces, ¿qué le podemos dar a una gestante? Y nada más que paracetamol, ¿verdad? Que no está muy bien indicado también. Pero es una alternativa
Bueno, también puede provocar rinitis en forma de hipersensibilidad, urticaria, que es abones, ¿verdad? Una dermatopatía inflamatoria aguda, asma, edema laringio y rubefacción, incluso puede terminar en shock anafiláctico, ¿verdad? Bueno, cualquier AINES puede posibilitar eso, pero hay uno que es más alergénico de todo, que es la dipirona, ¿verdad? La dipirona es el más agresivo en cuanto a hipersensibilidad. Por eso muchos médicos no quieren administrar en cualquier sitio, porque se reportó muchos casos de alergias, ¿no? O hipersensibilidad, ¿verdad? Bueno, también hay un síndrome raro que se llama síndrome de Reye, ¿verdad? Que es una enfermedad grave, progresiva y letal. ¿En qué consiste? Como dice acá, es letal. Se caracteriza por un inicio de encefalopatía. O sea, primeramente hay una disfunción hepática aguda. Posteriormente el hígado deja de funcionar. ¿Y qué pasa si deja de funcionar? Hay un componente en la sangre que se llama amoníaco, ¿verdad? ¿Conocen el amoníaco? El amoníaco se metaboliza gracias al hígado. Y si no hay hígado, no podemos metabolizar amoníaco. ¿Y qué pasa con el amoníaco? Sube y es neurotóxico. Empieza a deteriorar el estado de conciencia y entra el paciente en coma. Y ahí tenemos lo que se llama encefalopatía hepática, que seguramente ya leyeron en alguna parte, ¿verdad? Bueno, este síndrome produce encefalopatía hepática. El hígado se empieza a convertir en una grasa, hay una esteatosis rápidamente progresiva y también en otras vísceras como el páncreas, por ejemplo. No se sabe bien la causa con exactitud hasta ahora, pero se relacionó con un fármaco AINES, que es el ácido acetil salicílico. O sea, se vio en muchos pacientes pediátricos, porque esto afecta a la población pediátrica, a niños, que consumieron ácido acetil salicílico, ¿verdad? Por lo tanto, en niños está contraindicado la aspirina, el ácido acetil salicílico. ¿Ustedes creen que se vende para niños ácido acetil salicílico? Sí, venta libres. Es más, la aspirina de Bayer viene con un color naranjado, naranja, para los pediátricos. Es más, tiene un gusto agradable, ¿verdad? Si ustedes consumen la aspirina pediátrica, rico es, ¿verdad? Entonces los niños quieren consumir eso. Unas tentaciones. Bueno, el problema es que no saben que puede producir Reye. Entonces, si tienen el día de mañana un paciente, un niño, un hijo, un sobrino, que está con fiebre o cuadros febriles, no le den ácido acetil salicílico jamás. Nunca. ¿Y qué le damos entonces? Tenemos una opción que es generalmente el paracetamol, ¿no? Paracetamol viene en gotas, viene en varias disposiciones, que es lo recomendable para los pediátricos. Ahora, si no pasa con paracetamol, nuestra opción es dipirona, ¿no? Droga original Novalgina, seguramente conocen, que es de Sanofi Aventis, francés, ¿verdad? Bueno, pero es importante que sepan que hay aspirinas pediátricas. Se vende. ¿De quién depende indicarlas? Del médico, ¿no? Bueno, acá tenemos un resumen de los efectos adversos frecuentes, ¿verdad? de nuestros AINES. Tenemos que a nivel gástrico, ¿qué podía producir? Bueno, dijimos que disminuye la concentración de prostaglandinas a nivel de la mucosa gástrica, ¿verdad? Las prostaglandinas se encargaban de vasodilatar, irrigar, perfundir, nutrir la mucosa superficial gástrica. Si ustedes le dan AINES, ¿van a aumentar o van a disminuir las prostaglandinas? Van a disminuir. Automáticamente al disminuir, disminuye la nutrición, disminuye la oxigenación y tiene tendencia a isquemizar el epitelio superficial gástrico. Entonces vamos a tener una gastritis. Si continúan y superan su tiempo máximo de tratamiento, 3, 5, máximo 7 días, van a ir a una erosión gástrica, ¿no? Una
gastritis erosiva aguda por AINES. Alguien seguramente ya sufrió eso acá. Consumieron su nimesulida, su ibuprofeno por más de 3 a 5 días. Después ya duele el epigastrio. Duele el epigastrio, comen, no se digiere correctamente, tiene una pesadez, dispepsia, regurgitación, pirosis, y después se dan cuenta que el fármaco era el que le estaba haciendo daño, ¿verdad? Algunos se dan cuenta, otros no, ¿verdad? Bueno, ahora la pregunta sería, ¿qué hacemos en los pacientes que necesitan tratamientos prolongados? Por ejemplo, una artritis reumatoidea o gotosa, ¿verdad? Muy bien, se le protege al estómago, ¿verdad? Ese capítulo va a ser uno de los últimos que vamos a ver, que son los protectores gástricos. Bueno, también nos dice que puede producir náuseas, diarrea, anorexia, disminución del apetito, ¿verdad? Disminución de la consumición de alimentos. Y acá está lo más grave, erosiones, que ustedes me dijeron que es la denudación epitelial. Y también puede superar la muscular de la mucosa y convertirse en una úlcera gástrica, ¿verdad? Úlcera gástrica. Fíjense bien que dice úlcera gástrica no péptica, que son cosas distintas, ¿verdad? Y si hay hemorragia, si hay erosión, puede haber hemorragia y anemia, ¿verdad? ¿Cuál era la definición de anemia? ¿A qué le llaman anemia? Muy bien, la caída de la hemoglobina, ¿verdad? Solamente eso, y sí. ¿Y acaso no es la palidez de piel y mucosa? Se ven pálidos, blancos, ¿verdad? Eso es un síndrome anémico, que no es lo mismo que anemia, ¿verdad? Bueno, puede empeorar y puede haber una hemorragia digestiva alta, atiéndame que es alta, no baja, y puede perforar incluso el estómago. Puede haber una perforación de víscera hueca, ¿verdad? Y también casos obstructivos. Generalmente lo obstructivo es raro, afecta más al píloro, ¿verdad? Bueno, a nivel plaquetario sabemos que inhibe la activación, dice. Está correcto, activación. Inhibe la agregación plaquetaria, ¿verdad? Inhibe la agregación plaquetaria. El mejor antiagregante, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el mejor antiagregante? Muy bien, aspirina. ¿La heparina qué es? Muy bien, es un anticoagulante. Hay que diferenciar muy bien lo que es antiagregante de anticoagulante. ¿Y cuál es la diferencia? Uno actúa sobre las plaquetas, que es la aspirina, y el otro actúa sobre la cascada de la coagulación, sobre los factores. Son cosas totalmente distintas y muy lejanas. La mayoría piensa que es la misma cosa, pero no es la misma cosa, ¿verdad? Bueno, también hay propensión a quimosis, pero más que quimosis corregiríamos esto, tiene propensión a petequias. ¿Por qué? Porque la plaquetopenia produce petequias, no equimosis. Equimosis son unas hemorragias cutáneas más grandes, ¿verdad? Bueno, renal produce retención de agua y sal, produce hiperpotasemia, edema, puede empeorar el edema, principalmente nefropatías cardiovasculares y cirróticas, ¿verdad? Y también nos aclara que los antihipertensivos tienen menor eficacia si combinan con AINES, así como los diuréticos. ¿Se recuerdan que había una mala combinación entre AINES y diuréticos y antihipertensivos? Bueno, como le dije, produce hiperpotasemia. Así que cuidado con los renales crónicos, con los pacientes que consumen ahorradores de potasio. A nivel cardiovascular puede provocar el cierre del conducto arterioso prematuro en la gestación, principalmente más de 32 semanas, ¿verdad? Si tiene más de 32 semanas, cuidado, totalmente restringido ya los AINES. Infarto, apoplejía o accidentes cerebrovasculares y trombosis, ¿quiénes van a producir estos tres? Los inhibidores selectivos de la COX-2, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib. Son los que tienen más tendencia a producir trombos, ¿se recuerdan? Recién dimos. Y a nivel del sistema nervioso central tenemos cefalea. Es medio curioso que un AINES
se utilice para la cefalea que produzca cefalea. Pero hay personas que producen cefalea, ¿verdad? Vértigo, mareo, confusión e hiperventilación, principalmente cuando hay intoxicación por salicilato, cuando hay intento de autólisis o suicidio, ¿verdad? En el útero prolonga el trabajo de parto, disminuye las contracciones, ¿verdad? Entonces en el embarazo de término no es conveniente utilizar AINES, ¿verdad? Y también alergia. Vemos una alergia de menor intensidad a peor que el shock. Lo más inocuo que nos pueda pasar en el contexto de una alergia es la rinitis alérgica, ¿verdad? Pero tienen que relacionar porque en cualquier momento puede empeorar esto. Creo que le conté el caso de la chica de 18 años que hizo una reacción anafiláctica a ibuprofeno, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese caso? Empezó como una reacción cutánea leve, no le hizo caso y consumió en una segunda oportunidad. Y a ella no le dio más urticaria, le dio un edema laringio, ¿verdad? Cuando llegó a la urgencia ya estaba totalmente obstruido la vía aérea. Le tuvieron que agujerear, ¿verdad? Una traqueostomía de urgencia se ganó. Entonces, mucho cuidado con los pacientes que le dicen, por ejemplo, te le indicaron nimesulide. Y le dice el paciente, doctor, vos sabés que consumí nimesulide y me salió todo ronchas. Cuidado, porque es una alerta de shock, ¿verdad? Con esos pacientes no juegan. ¿Cuánto tiempo tarda en instalarse un shock anafiláctico? ¿Cuánto tiempo le da al médico para reaccionar? Después se muere, ¿verdad? Más o menos un promedio de 15 minutos. O sea, el paciente tiene que ser muy rápido y ustedes también, ¿verdad? Bueno, tenemos las interacciones farmacológicas que ya vimos que con los IECA, por ejemplo, estimulan justamente la producción de prostaglandina, por lo tanto disminuye el efecto de estos fármacos, ¿verdad? Y tiene tendencia a producir hiperpotasemia. Recuerden el potasio más de 5.5, ¿verdad? A partir de ahí tenemos problemas con arritmias peligrosas, ¿verdad? Corticoides, que es nuestro siguiente tema, agravan los síntomas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo mecanismo de acción prácticamente, solamente que difiere que los corticoides están en un piso por arriba, en la degradación de prostaglandinas y eucosanoides, ¿verdad? La warfarina es un anticoagulante. Este sí es un anticoagulante. Interfiere sobre los fármacos, o sea, no es interfiere con los factores de la coagulación dependientes de vitamina K. ¿Se recuerdan los factores dependientes de vitamina K? ¿Se recuerdan? El 2, el 7, el 9 y el 10. Son 4. Esos 4 factores forman parte del tiempo de protrombina. ¿Conocen el tiempo de protrombina? O TP. Cuando ustedes le piden coagulograma a su paciente y miden el TP, que yo ya creo que les enseñé eso, miden los factores K dependientes. ¿Y quién se encarga de ese metabolismo y generación de factores de la coagulación? El hígado. Por lo tanto, podríamos decir que un cirrótico insuficiente hepático va a tener déficit de factores K dependientes. Sí. Por lo tanto, generalmente todos los alcohólicos cirróticos, su TP está totalmente alterado, que es el tiempo de protrombina. Entonces, una serie de conocimientos que se van relacionando. ¿Eso le va a servir para el día de mañana? Vamos a hablar todo el tiempo de eso. Así que vayan aprendiendo, vayan leyendo y vayan familiarizándose. Ese va a ser nuestro tema de discusión diaria, ¿verdad? Con eso les incito a que se estimulen a leer más allá de lo que realmente está acá escrito, ¿verdad? Bueno, la warfarina prolonga la concentración plasmática de quién, de los AINES, ¿verdad? Y interfiere con su degradación, o sea, hace que su vida media sea más larga, ¿verdad? Y hablamos de cada uno, ¿verdad?
Hablamos de los más importantes. No están todos acá. No están todos acá, pero son los que más se utilizan. En primer lugar, allá vemos la droga original, aspirina, que la aspirina no es un nombre genérico, es un nombre comercial. Y es de Bayer, laboratorio Bayer de Alemania, ¿verdad? Es la droga original, barata, accesible, ¿verdad? Económica. Salió un estudio más o menos entre el 2015 y el 2020 que decía que si consumían aspirina, todos tenían 25% menos riesgo de muerte cardiovascular. Entonces todo el mundo empezó a consumir aspirina porque no se quería morir, ¿verdad? Después sacaron otro estudio y decía que era mucha mentira, ¿verdad? Entonces, hoy sabemos que la aspirina es cardioprotector solamente en pacientes diabéticos, no en pacientes no diabéticos. O sea, si alguna tía, algún familiar está consumiendo aspirina, solamente va a funcionar si es diabética o tiene trastornos disglucémicos, ¿verdad? Bueno, sin embargo, ¿qué efecto ocasionaría un consumo crónico de aspirina? ¿Qué efectos adversos le advertirían al paciente? Úlcera, gastritis, ¿verdad? Estos fármacos producen gastritis a largo plazo, ¿verdad? Bueno, mecanismo de acción sabemos que es único porque es un inhibidor irreversible. Los otros son reversibles, este es irreversible. Es una unión covalente con la ciclooxigenasa. Por lo tanto, bloquea principalmente el efecto plaquetario por todo el tiempo que dure una plaqueta. Que dijimos que era alrededor de ¿cuántos días? 7 días, ¿verdad? 7 días. Si el paciente, por ejemplo, tiene una cirugía programada, qué sé yo, si quiere hacer una lipoescultura y quiere operarse, le van a suspender su aspirina 7 días antes, porque puede tener trastornos hemorrágicos, ¿verdad? Bueno, semivida corta, 20 minutos, y en dosis tóxicas puede llegar a superar 15 hasta 30 horas. Bueno, la concentración plasmática. Si ustedes quieren dosar la concentración, lo ideal es que llegue a 20 microgramos por ml, que son las dosis analgésicas y antipiréticas. Recuerden, analgesia es dolor y pirético es fiebre. Bueno, son antiinflamatorios óptimos en las enfermedades reumáticas. No en todas, principalmente en la fiebre reumática. ¿Se recuerdan de la fiebre reumática? Dice que la fiebre reumática lame, dice, las articulaciones y muerde al corazón. ¿Conocen ese lema? ¿No? ¿Quién produce fiebre reumática? Es una bacteria. Estreptococo. ¿Cuál de ellos? Muy bien, el estreptococo piógenes o beta hemolítico del grupo A, ¿verdad? Bueno, esa bacteria, ¿cómo pueden adquirirla? ¿Cómo podrían tener una fiebre reumática? Primero, mediante la bacteria, pero ¿cómo se ganan la bacteria? Faringoamielitis. Faringoamielitis. Se va a inflamar la amígdala, van a mirar con una linterna ya en la pared posterior de la faringe y van a ver unas amígdalas grandes, hipertróficas, con múltiples focos purulentos. Parece un volcán, ¿verdad? Eso es importante en la clínica. Entonces dicen, esto es una faringoamielitis purulenta o pultácea. ¿Quién está detrás? Y en un 99% que esté el estreptococo piógenes, ¿verdad? Entonces en esos pacientes tienen que tener cuidado que desarrolle fiebre reumática. La pregunta es, ¿por qué hoy ya no hay casi casos de fiebre reumática? Por el diagnóstico precoz y el inicio terapéutico precoz. El paciente rápido se va a consultar y se le da un tratamiento. Bueno, esa bacteria es multisensible, pero anteriormente el paciente vivía con su fiebre reumática, con su faringoamielitis y posteriormente desarrollaba fiebre reumática, ¿verdad? Y producía dolores articulares.
¿Cuál es la característica del dolor articular de la fiebre reumática? Bueno, esa pregunta ya es difícil, ¿verdad? Un día su codo amanece hinchado, doloroso, tumefacto, no le pueden tocar al codo, no puede doblar. El día siguiente el codo está bien, pero se fue a la rodilla. La rodilla ya está enorme, hinchada. Al día siguiente la rodilla está bien y se va a la cadera. Va migrando, se llama artritis migratoria. En esos dolores articulares migratorios, este fármaco funciona muy bien, ¿verdad? Y acá nos dice 150 a 300 microgramos es su dosis antirreumática, que es una dosis muy alta, ¿verdad? Una concentración muy alta. Cuando supera 300 microgramos por ml, estamos frente a eventos tóxicos. O sea, esto tiene también una dosis terapéutica, ¿verdad? Bueno, nos aclara, 324 a 1000 miligramos es nuestra dosis antiinflamatoria, por ejemplo, en el caso de la fiebre reumática, la artritis reumática, ¿verdad? Viene a ser cada 4 a cada 6 horas. Normalmente indicamos cada 6 horas, ¿verdad? Sin embargo, este tratamiento antiinflamatorio no es muy frecuente. No van a utilizar a la aspirina como antiinflamatorio si tenemos otros que son mejores, como el diclofénpore o el diclofenaco. Entonces, ¿para qué utilizamos la aspirina? Justamente antiplaquetario. Queremos que la plaqueta no funcione correctamente en casos de procesos trombóticos, infarto, ACV. Estos fármacos sí o sí están presentes, ¿verdad? La dosis es 90 a 125 miligramos. Van a encontrar de las dos formas, solamente que la dosis correcta es 100 miligramos por día. 100 miligramos por día. Se hizo un estudio multicéntrico y se demostró que el equilibrio entre dosis antiplaquetaria y efectos gastrointestinales es 100 miligramos, ¿no? Entonces, el día de mañana, si viene una abuela diabética, ustedes le van a indicar aspirina de 100 miligramos cada 24 horas. Bueno, ¿y cuánto tiempo? Y el tiempo que sea necesario, ¿no? No hay un tiempo límite, porque queremos evitar un coágulo en el futuro. La dosis máxima es 4 gramos por día, muy importante, porque a partir de 5, de 4.1 ya no hace efecto, ¿verdad? Y la dosis viene de 81, 100, 125, 325 y 350. También acá tenemos uno de 500. Ahí también de 500 miligramos, ¿verdad? Bueno, el paracetamol, otro fármaco muy utilizado. Por cierto, es el que más se vincula con muerte de origen farmacológico. Es el fármaco más letal que tenemos, el paracetamol, ¿no? Tendría que ser de venta restringida, ¿no? Más o menos el 20% de muerte farmacológica es por paracetamol. Bueno, tiene un efecto antipirético y analgésico, sin embargo, un poder antiinflamatorio bajo, ¿verdad? ¿Para qué usarían un paracetamol? Y más bien para calmar el dolor y la fiebre. No funciona muy bien para la inflamación. Bueno, sabemos que inhibe la ciclooxigenasa y en inflamación tenemos 50% por peróxido, en el cual este fármaco inhibe. Su semivida plasmática es 2 horas, ya se prolonga un poco más. Y la aplicación terapéutica, como dije, es dolor y fiebre, analgesia y antipirexia. Viene de 325 a 650 miligramos cada 6 a 4 horas. Y nos aclara muy bien, 4 gramos por día es su dosis máxima. Pueden darle 5, por supuesto, pero va a ser lo mismo que le den 4. O sea, no van a tener una ventaja. Lo único que van a ocasionar si aumentan la dosis es acercarse a su dosis tóxica, que es 7.5 gramos por día. Recuerden que si llegan a esta dosis, va a haber un intermedio que necesita glutatión, necesita generalmente ácido glucurónico, que tenemos limitado en el hígado, y se va a empezar a acumular un producto necrosante.
y vamos a tener una necrosis hepática fulminante, ¿verdad? Que se llama también hepatitis farmacológica, ¿verdad? Entonces, cuidado con la dosis tóxica. En Brasil principalmente hubo muchos casos de reporte de insuficiencia hepática por paracetamol en periodos de dengue, ¿verdad? Y muchos le culparon al dengue y muchos le culparon al paracetamol. Así que este fármaco hay que dosificarlo muy correctamente. Lo máximo que pueden indicar es 1 gramo cada 6 horas, llegando a la dosis tope. La dosis en el mercado viene de 500, 650, realmente no conozco el de 650, sí el de 750 está disponible, y 1 gramo. Hoy ya tienen en forma de comprimidos, jarabes, gotas, efervescente, que es más rápido supuestamente, parenteral ya viene también, vienen frascos grandes. O sea, tienen una amplia distribución ya del paracetamol para manejo hospitalario y manejo ambulatorio. Bueno. Qual que é a relação do paracetamol com a enxaqueca? Porque lá nos UBS de Foz do Iguaçu é muito comum indicar paracetamol com codeína para enxaqueca, né? Para crise de enxaqueca. Só que lá em cima estava falando que uma das manifestações do sistema nervoso central é a cefaleia. Sí. Y él no es Bueno, en ese caso, el paracetamol es un coadyuvante ahí del 20% más o menos de la analgesia. El que hace todo el trabajo es la codeína. La codeína es la bomba analgésica, ¿verdad? Y generalmente para no comercializarla libre, amortiguan con paracetamol. Entonces no suena tan mal codeína, ¿verdad? Entonces paracetamol, codeína. Por supuesto, esos fármacos son potentes, analgésicos, y te va a calmar cualquier dolor. Cefalea, jaqueca, migraña y dolores de alto poder porque tiene la codeína. ¿Cuál es la desventaja? Que la codeína es adictiva, ¿verdad? Muchos son dependientes de codeína, pero el paracetamol ahí hace un trabajo de analgésico muy bajo. Muy bajo. Nada más para asociar el fármaco. ¿Entendés? La codeína también se utiliza para calmar la tos, ¿verdad? Es muy buen antitusivo, pero en este caso estamos hablando de dolor, ¿verdad? ¿Sería la codeína una opción terapéutica primaria para el tratamiento de la enjaqueca o de la migraña? No. Se usa, ya dijimos ya, los triptanes, ¿verdad? Que son más bien vasoconstrictores cerebrales, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la indometacina. ¿Se recuerdan que estuvimos mencionando que se encarga del cierre prematuro del ductus arterioso? Bueno, un fármaco prácticamente fuera de circulación, ¿verdad? Un inhibidor no selectivo, quiere decir que bloquea COX-1 y COX-2 indistintamente. Vamos a terminar ya enseguida, vamos a irnos al receso, ¿verdad? Hoy ya, sí, ya es hora del café reactivador cerebral. Bueno, entonces tiene un poder analgésico, antiinflamatorio y antipirético, pero tiene una ventaja que es un vasoconstrictor independiente. Y ahí tiene la ventaja sobre el ductus arterioso, ¿verdad? Bueno, la desventaja y la desventaja también. Bueno, concentraciones máximas en 1 a 2 horas y su semivida va de 2 a 6 horas, más prolongado de su vida media. Y nos dice, ¿para qué usamos? 20 veces más potente que la aspirina. Tiene más potencia en cuanto a analgesia y poder antiinflamatorio. Y usamos solamente, hoy tiene una indicación que es cierre del ductus. En caso de este cortocircuito, ¿verdad? Este shunt de derecha a izquierda. Usamos 500 a 1700 gramos en intervalo, ¿verdad? Dependiendo del kilogramo, cada 12 horas en solamente 3 dosis. Con 3 dosis son suficientes para cerrar este ductus y impedir el cortocircuito, ¿verdad? Y mejorar la hemodinamia, ¿verdad? No solamente la hemodinamia, sino la perfusión, ¿verdad? ¿Qué pasa si no cerramos? Creo que hace rato eso me preguntaste, ¿verdad? ¿Qué pasa si no cerramos el ductus? Bueno, recuerden que gran cantidad de sangre se desvía hacia los pulmones, puede provocar una cardiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca, pero principalmente repercute sobre el pulmón, ¿verdad? Va a producir una hipertensión pulmonar severa, irreversible.
Entonces sería muy conveniente que cierren lo más rápido posible. Bueno, efectos secundarios. Fíjense los efectos secundarios los cuales sacaron de circulación a la indometacina. Diarrea, náuseas, cefaleas, no hay mucho inconveniente, pero sí a partir de acá, mareos, vértigos, confusión y convulsiones. Muchos pacientes convulsionaban, entonces tuvieron que retirar la indometacina como analgésico y antipirético. Van a encontrar de 25 y de 50 miligramos. Bueno, vamos a tener un receso y después vamos a continuar con nuestro